Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Qué lindo cantan estas hermanas, ¿no es cierto? Hicieron muy bien en ponerle ese título al trío. El trío se llama ¿cómo? Armonía. Qué linda armonía han producido hoy y cada vez estoy seguro que ellas cantan. Elevan esas hermosas voces a nuestro Dios y somos bendecidos. Esta mañana quiero decirles que he estado orando mucho para que el Señor me bendiga en manera especial y me utilice al presentar el mensaje. Quiero decirles como nunca antes, siempre lo hago por supuesto, pero estoy diciendo esto porque el tema que voy a presentar o intento por la gracia de Dios presentar es un tema que no quisiera que se tomara como una ofensa para algunos, porque es posible que algunos se pudiera sentir ofendido con lo que voy a presentar. Pero debo decirles que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y sin embargo, uno siempre corre el riesgo de ser malentendido, de pensar que es la pasión que le mueve a uno para decir algunas cosas, pero no debe ser así. Los predicadores debemos siempre buscar la manera, o debemos no solamente buscar la manera, sino por la gracia de Dios, enfocar nuestros pensamientos para que Dios los dirija en base a su palabra. Y eso es lo que esta mañana pretendo por la gracia de Dios, así que voy a pedirles que inclinemos el rostro para orar. Amado Padre, al dedicarnos a meditar en tu palabra, queremos suplicar tu bendición. Que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos ilumine al estudiarlas y nos convenza y nos lleve a determinar en nuestra conciencia hacer no lo que nosotros creemos o pensamos, sino lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Era una tarde de un viernes, hace algunos años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos arribando a la ciudad de Houston, Texas. Hacía muchos años atrás habíamos tenido el privilegio de pastorear 2 iglesias allí, pero ya habían transcurrido muchos años. Sin embargo, las amistades, nuestros hermanos de ese lugar, pues manteníamos algunas conexiones con algunos de ellos, especialmente con una familia con quien de alguna manera nos identificamos bastante. Y ese viernes de tarde que llegamos a la ciudad, lo primero que hicimos antes de ir al hotel es llamar a la familia que íbamos a visitar. Habíamos llegado a la ciudad no solamente para cumplir con un compromiso de predicación de la palabra y reuniones el sábado en la tarde también, sino también y en manera especial para visitar esta familia. Cuando llamamos a la casa de esta amada familia, el esposo contestó y nos dijo que su esposa tenía 2 días que estaba en coma. Ella había padecido durante los 2 últimos años de un cáncer terminal. Era muy tarde cuando lo descubrieron como suele suceder. El cáncer había hecho metástasis, no había control sobre el mismo y había padecido durante 2 largos años. Al hablar con el esposo, nos dio la triste noticia, ella está en coma ya por 2 días. No sabemos si va a despertar. ¿Cuánto anhelábamos que ella despertara para que pudiéramos por lo menos conversar, recibir el sábado juntos, pasar unos momentos, todo el tiempo que fuera posible para poder animarla en la fe, ya que sabíamos que estaba en los últimos días, en los últimos momentos. Oramos al Señor al llegar al hotel, mi esposa y yo, y pedimos a Dios que hiciera el milagro de que pudiera despertar.
Cuando llegamos unas horas más tarde para recibir el sábado con la familia, Dios había hecho el milagro. Aquella mujer, después de 2 días de estar en coma, despertó y con una sonrisa nos recibió, conversamos como viejos amigos y hermanos que éramos. Y esa recepción de sábado fue muy especial porque estuvimos cantando los himnos que a ella le gustaban, sus himnos favoritos. Estuvimos leyendo la palabra de Dios con aquellas lindas promesas, especialmente aquellos pasajes de la Escritura que ella llenaba en su corazón y también los nuestros. Así que recibimos el sábado juntos, nos gozamos, nos abrazamos y pasamos las horas siguientes hasta la hora que pudimos mantenernos ahí antes de ir a dormir. Al día siguiente fuimos a cumplir con nuestra responsabilidad, el privilegio de predicar la palabra en una de las iglesias. Llamamos antes a la familia, ella seguía bien. Por la tarde vinimos para acompañarles a la hora de los alimentos, comimos juntos. Fuimos otra vez para las reuniones que teníamos compromiso en la tarde. Y después de eso regresamos para ya no separarnos de ellos. En la tarde que regresamos, ella había entrado en un momento muy crítico de su enfermedad. Había hablado con cada uno de sus hijos. Había conversado con el esposo. Y se habían despedido. Esa noche fue una larga noche. Una noche difícil. Y de pronto, después de unas horas, ella entró en la fase final. Unos momentos más tarde, ya era más de la medianoche, pensamos que ella había caído en la inconsciencia. Habíamos estado orando, cantando juntos con la familia, pero llegó un instante en que ella ya no reaccionaba y pensamos que una vez más había caído en la inconsciencia. Sin embargo, su respiración estaba presente. Era aproximadamente las 3 de la madrugada cuando con mucha dificultad estaba respirando. El momento era muy triste. Y sacando fuerzas, me acerqué a su oído y le dije: hermana, ya no luche. Dios está con usted. No hay nada que temer. Dios está en control. Déjese llevar por él, descanse. Y entonces le dije: nos veremos en la gloriosa mañana de la resurrección. Yo pensé que no me había escuchado, que estaba inconsciente, pero en ese momento abrió sus ojos, sonrió y me dijo: gracias, pastor. Y después de eso terminó su vida. Gracias.
2 años después, conversando con su esposo, en nuestra conversación me dijo: pastor, yo no sé cómo hacer para soportar la soledad. Yo creo en la venida de Jesús. Ahí está mi esperanza. Pero mi pregunta es, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá Jesús? Esa pregunta llega a lo profundo del alma. Y estoy seguro que más de uno de nosotros se ha hecho la misma pregunta. ¿Cuándo vendrá Jesús? Es una pregunta que a través de los siglos se ha repetido. Incluso se han escrito algunos hermosos himnos. Y esta mañana estaba buscando uno de esos himnos que pensé que no lo habían dejado en el himnario nuevo. Pero sí, está en el himnario nuevo, es el 475. Y dice: el camino es escabroso y los pies sangrantes van. Luego está la pregunta: ¿cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Por su amparo suspiramos cada día más y más. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto dista Canaán? Y luego esas palabras que estoy seguro que la gran mayoría conocemos: muy cansados. ¿Cuán cansados de vagar por el desierto estamos ya? ¿Se acuerdan? Y estoy seguro que esas palabras nos han animado muchas veces, pero a la vez nos han hecho reflexionar en esa pregunta: ¿cuánto aún faltará? Muy cansados, cuán cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún. Qué tremendo eso. ¿Cuánto nos falta? Y hay otro himno que también se hace la pregunta. Yo no sé el número en el nuevo himnario, pero la pregunta está ahí. Dice: ¿cuánto aún faltará, Señor? ¿Hasta qué? Aleluya, amén. ¿Será el albor? Esa pregunta es la pregunta que muchos de nosotros una y otra vez repetimos. Pero ¿saben una cosa? Aunque este tiempo de espera es un tiempo difícil por la separación, por el dolor, por los sentimientos, por la soledad. Aunque es difícil este tiempo de espera, la pregunta no debe ser ¿cuánto aún faltará?
La pregunta más importante no es ¿cuándo volverá el Señor?, sino la pregunta más importante es ¿cómo prepararnos para la venida de Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Y sabían ustedes que aún el don de profecía habla más de la preparación que de la segunda venida? Por supuesto, el tema central de la Biblia es la promesa de la venida de Jesús. Por supuesto que la inspiración nos habla continuamente de la esperanza bendita de nuestro corazón. Pero la pregunta más importante que se enfatiza es ¿cómo debemos prepararnos para la venida de Cristo Jesús? Y hermanos, ese es el tópico que en esta hora quisiera invitarles a reflexionar. Porque hay diferentes maneras de pensar. Hay algunos quienes piensan que la preparación para la segunda venida de Cristo es estar atentos a las señales de los tiempos, lo que está pasando en el mundo. Cada día vemos por aquí y por allá cuánto aumenta la maldad, la violencia, el terror. Por todas partes hay señales, 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 señales. Los días de Noé nos están quedando pequeños. Sodoma y Gomorra se está quedando igual de pequeña al lado del tiempo que vivimos. Ya casi ni nos llama la atención las noticias diarias con las tragedias. Ayer mismo hubo otra balacera, ahora en un país europeo, Frankfurt, Alemania. ¿Dónde será el próximo? No lo sabemos. Y algunos piensan que la preparación para la venida de Cristo consiste en estar continuamente pendientes de lo que está pasando en el mundo. Y no solamente eso, pensando que tenemos que intensificar nuestro estudio de las profecías y que es necesario prepararnos para la crisis final. Hay quienes enfatizan la necesidad de prepararse guardando alimentos para el tiempo de crisis que nos espera, de la persecución, etcétera, cuando no podremos comprar ni vender, y hacen de eso lo más importante en su fe. Conozco una familia en el área de Washington, D.C., que siguiendo esa convicción, compartiéndola con otros, están almacenando alimentos que no perecen en un lugar secreto que ellos tienen para cuando se aproxime el momento de la crisis, cuando no podremos comprar ni vender si queremos ser fieles a Dios. Y esa familia es una linda familia, miembros de nuestra iglesia, convencidos de nuestros principios, gente practicante de lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios, pero ellos están obsesionados con la idea de que esa es la manera de prepararse y están haciendo esa provisión. Hay otros que se obsesionan también y hacen mucho énfasis, inclusive hasta predicadores muy amados y queridos, que continuamente están hablando de la imposición de las leyes dominicales que vienen y hablan de que en este momento el Congreso de los Estados Unidos, en un lugar secreto por allá y en una reunión de aquí y en una reunión de allá y el Papa y esto y lo otro y tienen eso como una psicosis en su vida. Hay una situación que incluso predican tanto de eso y tanto es su énfasis, incluso que hay que predicar la marca de la bestia y hay que decirle al papado que ellos son la bestia y hay que gritarlo a todas luces, no tenemos que tener miedo y desafiarlos y cuántas cosas más, porque esa es la verdad y hay que decirla. Y tienen esa pasión y esa convicción. Y tremendos predicadores, gente fiel, gente honesta, pero que piensa que ese es el énfasis que hay que dar, que hay que sacudir al mundo, hay que hablarles de la necesidad de despertar a que estamos viviendo en este tiempo cuando se está por imponer una ley que tiene que ver con la observancia de un día que es falso contra lo que es el sello de Dios. Y mantienen a las audiencias y muchos hermanos siguen como si fueran los apóstoles que predican el único mensaje verdadero
Y dicen, hermanos, es que no predican en las iglesias de esto, es que no hacen énfasis y hay que predicar de esto, y están obsesionados hablando continuamente de la imposición que viene de la ley dominical, de los últimos acontecimientos, hacen de eso su evangelio. Ese es el énfasis que tienen. Algunos convencidos del tiempo que vivimos piensan que ya no es tiempo de casarse. No hay que tener ya más matrimonios en la iglesia. Y los que se casan dicen, ya no es tiempo de tener hijos. No es el tiempo ya de tener hijos. ¿Para qué? Si viene la persecución, si viene el problema terrible sobre nosotros, ¿para qué traer niños al mundo a sufrir junto con nosotros? Y piensan que ese es el énfasis que hay que dar. Otros dicen, ya no hay necesidad de ir a estudiar a las universidades. ¿Para qué te preparas si al fin y al cabo Cristo viene? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahora, dedícate por completo, por entero, para ir de casa en casa, predicando, tocando las puertas, yendo a las multitudes, hablándoles como antiguamente se hacía, llamando la atención, y piensan que esa es la forma como debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Hay otros que piensan que la preparación de la venida de Cristo es llevar una estricta dieta vegetariana, y que aquel que come carne se condena, se va a perder, no va a entrar al cielo, porque es el tiempo de convertirnos no solamente en vegetarianos, sino en vegans. Y hacen del mensaje de la Reforma Pro Salud el mensaje central, su evangelio, y van predicando de aquí para allá y condenan al que no hace como ellos piensan que se debe hacer, y el evangelio de ellos es precisamente eso. Yo quiero decirles, hermanos, que yo no estoy hablando para ofender a nadie, porque yo soy un convencido del estudio de las profecías y soy un convencido también de la Reforma Pro Salud. Tenemos más de 40 años de practicar la dieta vegetariana, y esto no es un orgullo ni nada, ni somos ejemplo de nadie, pero sabemos que eso es importante. Más de 40 años haciéndolo, y no tenemos que andar diciendo a los demás que tienen que hacer como, tenemos que enseñar, por supuesto que sí, pero sepan lo que ese no es el evangelio de Jesucristo. Tenemos muchos años, en esos 40 años, que no sabemos, no probamos la leche, no nos gusta, ya simplemente no nos gusta. Preferimos el régimen natural, lo mejor que se pueda. Eso es lo mejor, así que no piensen que yo estoy hablando de esto porque yo estoy en contra de ese mensaje, no. Pero mis hermanos, ninguna de las cosas que les he mencionado, ninguna de ellas está prescrita como Dios, como la verdadera preparación para la segunda venida de Cristo. No se equivoquen, por favor, no nos equivoquemos. Ese no es el evangelio de Jesús. Esa no es la verdadera preparación según las Sagradas Escrituras. Es importante, sí, yo no estoy diciendo que no sea importante. Algunas cosas son exageradas. Esa manera de predicar obsesivamente y asustar a los hermanos y hacerlos ver que estamos viviendo en ese tiempo cuando ya se está por decretar la ley dominical, y porque aquí y allá y más allá, y que el documento secreto, hermanos, eso es manipular a la gente. Ese no es el mensaje de Dios. Es importante saberlo. Claro que tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. Hay que estar atentos, por supuesto. Hay que estar conscientes en el tiempo que vivimos, hay que observar las señales que hay en el mundo, tenemos que estudiar las profecías, pero no para entrar en una obsesión y no para decir que ese es el evangelio de Jesús, el evangelio maravilloso de la salvación, en donde trae confianza y seguridad a nuestra vida, en donde vivimos como personas normales y más que normales, que gozan de la vida que Dios nos regala y que son capaces de expresar en sus hábitos de vida y en su relación con los demás una vida que se conforme al carácter de Cristo Jesús, que no critica, que no condena, que no se come a los demás. Hay quienes no comen carne, pero comen carne humana, criticándose unos y otros, despedazándose. ¿Y de qué sirve entonces el régimen que tú llevas? Yo no estoy diciendo que no es importante, yo mismo lo practico. Pero ese no es el evangelio, hermanos. Hay que hacerlo. Hay que cuidar nuestra salud. Tenemos un mensaje maravilloso. Pero la preparación para la venida de Cristo
es la que Jesucristo nos enseña en su palabra. No es lo que yo pueda decir, no son mis convicciones ni las suyas. Yo quiero invitarles para que vayamos a lo que Dios nos enseña como preparación para la segunda venida. Y vamos a ver, hay 2 capítulos en la Biblia, hay muchos, pero aquí hay 2 juntos. Y estos 2 capítulos son los posiblemente más conocidos en nosotros como adventistas. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que es conocido como el sermón profético de Cristo Jesús, que no termina en el capítulo 24. En realidad, ustedes y yo debemos saber que la división de los capítulos y los versículos de la Biblia no son inspirados por Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que los capítulos y los versículos de la Biblia no son inspirados por Dios. No estoy diciendo una herejía. La Biblia no fue escrita ya dividida en capítulos y versículos. No, eso no fue hecho así. Ni estaban todos los libros juntos, sino que fueron escritos separadamente en rollos al principio. Y los libros que se escribieron, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la Torá, como llaman los judíos, al igual que los libros de los profetas, al igual que los libros históricos, al igual que los libros del Nuevo Testamento, ninguno de ellos estaba ni dividido en capítulos ni en versículos, ni estaban todos juntos. Fueron escritos por separado en diferentes épocas. Y la división de los capítulos y versículos no llegó sino hasta el siglo XIII. Escuchen bien. La Biblia antes se leía así por libros sin tener ninguna división. Era difícil porque usted, para encontrar una porción, si usted quería señalar un sector específico de la Biblia, un pasaje de la Biblia, era muy difícil identificarlo. ¿Dónde lo encontraba? En todo un libro. Ahí ¿en medio de qué? ¿Después de qué? No fue sino hasta el siglo XIII, en donde un personaje muy culto, muy preparado y por supuesto que buscaba a Dios continuamente, Dios lo usó para que él empezara a pensar cómo dividir la Biblia de una manera que se pudiera leer mucho más fácil. Y fue Stephen Langton en el siglo XIII que dividió la Biblia en capítulos. Unos siglos después, en el siglo XVI, fue Roberto Stien que dividió la Biblia y cada libro, cada capítulo en versículos. Fue en 1560 cuando se conoció la primera Biblia que tenía la división de los capítulos y los versículos. Para nosotros es tan común, pero los que vivieron antes de ese tiempo no tenían esas divisiones. Así entonces, cuando vamos al capítulo 24 y 25 de San Mateo, fue dividido simplemente de acuerdo a lo que Stephen Langton pensó que era terminar un tema y empezar otro, pero en realidad es todo un discurso de Cristo Jesús, los capítulos 24 y 25. No debieran estar separados, pero para facilidad de lectura los dividió así. En el capítulo 24 de San Mateo encontramos lo que Jesús nos presenta como las señales, las indicaciones, y en realidad no habla de las señales, habla de una señal de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 24, versos 1 al 3, ustedes se encuentran en ese momento cuando los discípulos le enseñan los edificios del templo, están orgullosos, etcétera, etcétera, y Jesús les contesta diciendo que ni se preocupen por eso, porque eso no va a quedar piedra sobre piedra, etcétera. Después de eso, en el Monte de los Olivos, verso 3, les dice, le insisten más bien a él, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y de qué más? Y del fin del mundo. Y noten qué señal, no le están pidiendo señales, le están pidiendo una señal. Señor Jesús habla de distintos elementos que habrían de suceder, etcétera, etcétera, hasta que en el verso 14 les da la señal. Pero no es solamente eso. No voy a hablar del capítulo 24, sino solamente de la introducción a la parte final de su discurso, porque en los versos que hemos leído hace un momento por José López, el jovencito que leyó aquí, encontramos desde el verso 42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Luego verso 44, por tanto también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hace la comparación del siervo fiel y prudente
que el Señor lo puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo. Y dice, bienaventurado aquel siervo, verso 46, cuando el Señor vuelva, lo halle haciendo así. Y luego el Señor Jesús en el capítulo 25 nos enseña lo que es realmente la preparación que Él quiere que nosotros tengamos. Hermanos, el capítulo 24 es el que nos dice el qué va a suceder. Pero el capítulo 25 nos dice el cómo debemos prepararnos para la venida de Cristo Jesús, para que la promesa del retorno pueda llegar a convertirse en realidad, pero que estemos preparados. Porque ¿de qué vale que nosotros anhelemos la venida de Jesús y prediquemos la venida de Jesús si no estamos preparados para encontrarnos con Él? Y Jesús entonces, mediante 3 parábolas, nos habla de la verdadera preparación. Y esa es realmente la preparación que nosotros debiéramos buscar. Todo lo demás es importante, el que cuidemos nuestra salud, que estudiemos las profecías, en fin, eso es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, hay algunas exageraciones como hemos señalado, pero no es que eso sea malo, pero eso no es lo que Jesús dijo, el énfasis está aquí. Y quisiera invitar que me ayuden los que están allá en el sistema, para poner ahí en la pantalla algo que quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes pueden leer lo que dice ahí en la pantalla? ¿Cómo dice ahí? ¿Está bien escrito en español? Dice, colocan el énfasis en la sílaba equivocada. Está mal, ¿no es cierto? Está mal escrito. En mis tiempos de estudiante teníamos un maestro que era muy creativo. Y una vez a la semana teníamos un programa especial en donde nos reuníamos todos los estudiantes de teología. En un salón especial en la capilla, básicamente, se discutía algún tema. Había una presentación, había una discusión. Y él, cuando le tocó en una de esas ocasiones hacer una presentación, puso en la entrada ese anuncio, un anuncio grande ahí, y decía, colocan el énfasis en la sílaba equivocada. ¿Cómo es eso? Eso está mal. Y por supuesto que está mal. Lo que él quería enfatizar es que muchas veces nosotros colocamos el énfasis en el lugar que no corresponde. Y hermanos, eso es lo que muchas veces pasa. Nosotros como seres humanos, como cristianos, preocupados por cumplir con lo que Dios nos manda y asimilar el mensaje y compartirlo, prepararnos para la segunda venida de Cristo, colocamos el énfasis en la sílaba equivocada. No que haya cosas que no sean importantes, como lo hemos dicho y lo repito una vez más, pero que no es el énfasis que Dios quiere, porque no son esos los medios de salvación. Son elementos importantes, pero eso no es el elemento que te va a salvar, ni es la preparación que Dios te está diciendo que si haces eso, con eso ya te salvaste. A veces pensamos que porque tenemos la membresía del club, porque devolvemos la cuota, pagamos el fee, la cuota de membresía, automáticamente, como los judíos pensaban que ellos estaban asegurados para salvarse y se gloriaban en eso, somos hijos de Abraham, como si eso fuera la garantía para salvarse. Hay quienes en nuestros días, inclusive con orgullo, yo me acuerdo uno de mis amigos, un día nos salió con la tremenda novedad que yo soy de la 7ª generación de adventistas en mi casa. 7ª generación. Y qué orgullo, ¿no? 7 generaciones. Él era la 7ª generación. ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Eso te salva? Acordémonos que el apóstol San Pablo dijo, bueno, yo soy fariseo de fariseos, conforme a la ley irreprensible, y sin embargo estaba perdido. Muchas veces nosotros, como cristianos adventistas, podemos caer en el mismo error de creer que porque observamos esto y lo otro y más allá, ya automáticamente tenemos el pase
al reino de los cielos. No es así. Porque Dios señala cuál es la preparación. ¿Saben ustedes que entre los judíos también había diferentes maneras de entender la Escritura y diferentes maneras que ellos pensaban que era la preparación que tenían que hacer para encontrarse con el Mesías? Porque ellos todavía siguen esperando al Mesías. Había entre los judíos algunos grupos que pensaban que una dieta rigurosa, una dieta vegetariana 100% y apartarse de las poblaciones, vivir allá aislados, eso les daba la garantía de la salvación. ¿Saben cómo se llamaba ese grupo? Los esenios. Los esenios es una comunidad judía que se descubrió en 1948 cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto y vivieron separados de la comunidad. Y tenían una dieta estricta, etcétera, etcétera, porque ellos pensaban que esa era la forma, separándose del mundo, separándose de la gente, viviendo apartados, entonces ellos iban a tener la capacidad de ser santos por la dieta que practicaban y por apartarse de la gente que era pecadora. Estaban los fariseos, que esa es más conocida por nosotros, la secta de los fariseos. Y los fariseos eran la gente mejor preparada desde el punto de vista académico y de las Sagradas Escrituras. Eran los maestros, eran los doctores de la ley, eran los que supuestamente entendían mejor los designios de Dios y enseñaban al pueblo. Y sin embargo Jesucristo les dijo: fariseos hipócritas. Y lo que ellos hacían, muchas de las cosas que ellos hacían eran muy buenas. En realidad, cuando vemos el momento ahí en San Lucas 18, como uno de los fariseos va al templo a orar y se encuentra con un publicano que era un señalado maldito porque los consideraban lo peor de los pecadores. Cuando él dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, mentirosos, etcétera, etcétera. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, yo ni siquiera soy como este miserable que está aquí, señalaba al otro que estaba allá atrás, que ni se atrevía a venir al frente. Y que era un publicano, era un terrible pecador ciertamente, pero ¿qué dijo Jesús de esos dos? ¿Se acuerdan? De cierto les digo que ese que este despreció, salió justificado antes que el otro. Ahora, lo que él hacía, el fariseo, ¿era bueno o era malo? Ayunar 2 veces por semana era una estricta creencia y muy buena y saludable inclusive hacerlo. Ojalá que nosotros practicáramos lo que practicaban los fariseos en ese sentido. Ayunar 2 veces por semana sería fantástico. No solamente por perder peso, sino porque nos ayuda a que nuestra mente esté más clara, percibir la palabra de Dios. Eso es excelente. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Es malo lo que está haciendo? Por supuesto que no. No soy adúltero como los demás. Por supuesto que era maravilloso lo que ese hombre hacía. ¿Pero y qué? ¿Eso le daba la salvación? No. Es necesario hacer eso, por supuesto que eso es importante, pero eso no te garantiza la salvación, porque la salvación no depende de lo que tú hagas, sino lo que Dios hace en ti y a través de ti. Y cuando Dios obra en nuestra vida, dejaremos de criticar a los demás y compararnos con los demás y mandar al infierno a aquellos que nos parece que están mal. Dejaremos de criticar, dejaremos de compararnos con otros, dejaremos de ser racistas y dejaremos de ser despreciativos de otros porque no piensan igual que nosotros, porque no hacen como nosotros hacemos, etc. Cuando el Espíritu Santo toma la vida de una persona, esa persona es transformada a la imagen de Cristo Jesús. Y qué diferente es la vida de una persona transformada, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, aún entre los judíos había tremendas diferencias. Había otra secta de los saduceos, ya les menciono 3 entonces: los esenios, los fariseos, los saduceos, que no creían ni en la resurrección siquiera. Diferentes maneras de pensar, interpretación diferente de las Sagradas Escrituras, pero ninguno de ellos estaba en el camino correcto. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Ahora Jesucristo nuestro Señor nos enseña aquí en el capítulo 25 3 parábolas, y mediante las 3 parábolas nos dice exactamente cómo es la verdadera preparación de acuerdo con la Biblia. Y vamos a repasarlas, no las vamos a leer, solamente las vamos a mencionar. Dice la primera parábola
parábola de las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Aquí tenemos 10 vírgenes. ¿Quién es el esposo que se menciona allí? ¿A quién representa ese esposo en la parábola? Cristo Jesús. Y noten que estaban preparándose ¿para qué? Para recibirlo. Y se estaban preparando. Notemos que las 10 eran ¿qué cosa? Vírgenes. No está hablando a gente que no conoce. Aquí está hablando a los miembros de la iglesia de ese tiempo y a la iglesia del tiempo nuestro. Porque las 10 tenían la convicción y el conocimiento del esposo, él habría de venir. Y las 10 eran vírgenes, en otras palabras, eran gente que había sido purificada por los principios de Dios, etc. Tenían una convicción, tenían una esperanza. Pero dice que tenían además, todas tenían ¿qué cosa? Lámparas. Noten, las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban al novio, las 10 tenían lámparas en sus manos, las 10 tenían aceite en sus lámparas. Ahora, ¿qué representan? Porque acuérdense que esas son parábolas. Las parábolas hay que interpretar el sentido, porque ahí están las enseñanzas de Jesús. El novio es Jesús. Las vírgenes son los creyentes de ese tiempo, de una fe común, de una esperanza común. Ahora, ¿qué es representado por las lámparas? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, Salmo 119, 105, lo conocemos. Poder en la palabra de Dios. Ellas creían en la palabra de Dios. ¿Qué representa el aceite? El aceite, y ya no voy a pasar esa cita aquí, porque la tengo ahí, pues, del Espíritu de Profecía. Usted y yo tenemos suficientes evidencias en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía, que el aceite representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo. En otras palabras, había muchas cosas en común, eran vírgenes, tenían la misma esperanza, todas tenían lámpara, todas tenían aceite en sus lámparas, pero había luego algunas diferencias. Hubo una tremenda diferencia. 5 eran ¿qué? Prudentes y 5 eran insensatas. Eso marcaba una diferencia. Y entonces, entre ellas dos, esos dos grupos, noten que hay otra similitud más. Dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon 5 de ellas y se durmieron. ¿Cómo dice ahí? No dice que 5 se durmieron y 5 quedaron despiertas. No, dice que todas cabecearon y todas ¿qué? Se durmieron. Veamos un poquito adelante. Primero aquí se presenta que hay un tiempo de tardanza, de espera. No llegó como pensaban que iba a llegar, o cuando pensaban. Verso 6, a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y luego dice que 5 de ellas se despertaron y arreglaron sus lámparas. ¿Así dice? No dice que 5 de los 5 despertaron, dice que todas despertaron y todas arreglaron sus lámparas. Pero entonces, ahora el elemento que habíamos empezado a mencionar. Se encuentran las insensatas con que no tienen suficiente aceite y le piden a las otras que les den, que compartan. Pero la respuesta de las prudentes es, no podemos hacerlo porque si compartimos con ustedes, a lo mejor nosotros no vamos a alcanzar el tiempo cuando llegue el esposo y nos vamos a quedar fuera. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no podían compartir? ¿Eran egoístas? Es que la experiencia espiritual no se puede compartir.
Se puede compartir como un testimonio, usted puede hablarle a otra persona, pero la fe que usted tiene, la convicción que usted tiene, la obra que el Espíritu Santo hace en su vida, usted no puede automáticamente, porque usted lo cree, transmitirle a otra persona y que la persona tenga la misma fe que usted tiene. No se puede. Porque cada individuo necesita abrir su corazón a Cristo y no es cuestión de que por ósmosis se transmita a otra persona. ¿Saben lo que es la ósmosis? Cuando alguien piensa que en lugar de estudiar para los exámenes, en la noche mejor se va a dormir y se pone el libro en la cabeza y que ahí se le va a pasar automáticamente. El conocimiento del libro se va a grabar ahí en su mente porque se lo puso ahí sobre la cabeza. No, no se puede. O como cuando hacíamos que era un proyectito que hacíamos en la escuela elemental, que nos daban un huevo para meterlo en un frasco lleno de tinta y poníamos el huevo ahí en ese frasco con tinta y después de unos días sacabas el huevo y lo abrías y ¿qué había dentro del huevo? La tinta, la había absorbido. No es así, la experiencia espiritual es algo que cada uno tiene que desarrollar con Dios. Y la lámpara y el aceite, eso es algo que solo pertenece al individuo. Y entonces cuando llega el momento, las que están preparadas se encuentran con el maestro, con el novio, y entran y se gozan, pero luego vienen corriendo las que no estaban preparadas y se encuentran con que es muy tarde y les dice, no os conozco. No pudieron entrar. ¿Qué significa esa primera parábola? Esa es la primera fase de la preparación para encontrarse con Cristo Jesús en su segunda venida. La primera fase es la preparación espiritual, es la relación con Dios. Ahora, algunos piensan y enfatizan mucho, y es muy de moda, que hay que tener una relación con Dios, y relación con Dios, y relación con Dios, se habla mucho, y qué lindo que hay que hablar de eso, por supuesto. Pero cuando se habla de la relación con Dios, algunos piensan que es simplemente una vida de éxtasis, en donde qué lindo, qué hermoso con la música. Claro que eso es lindo y es hermoso y es bueno. Cuando te extasías, cuando te gozas en la adoración a Dios. Pero si tu vida sigue siendo la misma, si sigues siendo grosero y descortés con tu esposa, con el esposo, con los hijos, o los hijos con los padres, y si tu conducta en tu trabajo sigue siendo la misma de ser un mentiroso, un chapucero que toma ventajas o un tipo arrebatado que no se puede controlar, ¿de qué te sirve que estés en la iglesia cantando himnos y alabando y estos éxtasis y una relación con Dios? ¿De qué te sirve todo eso? En realidad, esa relación con Dios que nos habla de las vírgenes sensatas, es una relación maravillosa en donde somos transformados por el poder de Cristo y empezamos a caminar como Cristo caminaba, en donde no importa dónde estemos, no importa las circunstancias que haya, habremos de ser movidos por el Espíritu de Dios. Y cuando antes perdíamos la vertical, y claro, la lucha va a continuar hasta la venida de Jesús, pero por lo menos hay alguien que te controla porque tú le diste el control. Y cada día te encuentras con Dios, cada día caminas con el Señor, cada día tienes un momento maravilloso con Él, no solamente cuando estás en devoción personal, sino cuando vas al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando regresas, cuando estás en el camino, todo el tiempo estás conectado con Dios y tu vida es una vida transformada que la gente se sorprende y dice, oh, ya no reacciona como antes, ahora es paciente, ahora es amable, ahora es cortés, ya no critica. Ya no es impulsivo, porque todos tenemos tremendas fallas en nuestra vida. Es esa relación con Dios, la relación de las vírgenes prudentes, la preparación número uno que nosotros necesitamos tener. Por eso es que necesitamos tomar tiempo para estar con Dios y caminar con Dios todos los días. Pero no solamente eso. En la siguiente parte nos cuenta o nos comenta la historia o la parábola de los talentos y esa parábola de los talentos es tan importante como la primera. En esta parábola que empieza en el verso 14 y termina en el verso 30, nos habla de un señor que yéndose lejos, verso 14, llama a sus siervos y le entrega sus bienes y les reparte talentos. ¿Quién es ese señor que se va lejos y les encarga su hacienda y les da talentos? ¿Quién es ese Señor? ¿A quién representa? Al mismo Señor Jesús. Y cuando Él se va, dice que les dio talentos. ¿A uno le dio cuántos? A uno le da
5, a otro le da 2 y a otro le da 1, dice a cada uno conforme a su capacidad. Y hermanos, sabemos la historia cuando él regresa, después de un tiempo que no se sabe, ellos, tanto las vírgenes no sabían cuándo venía el esposo, el novio, como tampoco los de ese rancho, de esa propiedad, no sabían cuándo habría de regresar. Y cuando viene los llama a cuentas. En los dos casos hay un juicio, son llamados a juicio. Y conocemos cómo el que ganó 5 talentos viene, se presenta, le dice: Señor, me diste 5, aquí están 5 más. Y el que viene con 2 dice: Señor, me diste 2, aquí hay 4, gané 2 más. Y luego se presenta el que recibió 1 y empieza a disculparse: Señor, mires que yo sabía que tú eres duro, que no sé cuántas cosas más. Ustedes conocen lo que dice la Escritura. Así que lo que hice fue mejor enterrar ahí lo que me diste. Y el juicio vino sobre él y le dijo: siervo malo y negligente, y quítenle lo que le dio, se le dio a él, y denle al que tiene más. Y hay algo que muchas veces no entendemos. Cuando Jesús dice que el que tiene le será dado más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo es eso, no? Acuérdense que está hablando de los talentos, de la capacidad que Dios le dio a los seres humanos. Y Dios espera que cuando nos da algo, sus bienes para trabajarlos mientras Él vuelve a esta tierra, se multiplican si los usamos, y si no los usamos hasta se pierden. ¿Qué serían los talentos de que nos habla aquí la Escritura? Yo tengo aquí información del Espíritu de Profecía. Entre otras cosas, el Espíritu de Profecía dice que los talentos son facultades mentales, el habla, la influencia, el tiempo, la salud, la fuerza, el dinero, los impulsos bondadosos. Todos esos son talentos que Dios nos da a los seres humanos. Unos más, otros menos, pero hay otros más. La destreza culinaria, o sea, hay personas que saben cocinar muy bien y que a través de la cocina pueden hacer tanto bien, no solamente porque alimentan su familia, sino que a través del mensaje de salud pueden compartir con clases de cocina vegetariana. En fin, lo mejor es una manera de compartir, es un don que Dios dio no solamente a las mujeres, hay hombres, y ustedes saben que los mejores cocineros no son mujeres. Alguien dijo amén por ahí con mucho ánimo, ¿no? Pero los mejores cocineros son los hombres. Lo siento, damas, pero por alguna razón así es. Los grandes chefs son hombres. Pero no importa si hombres o mujeres, pero los dones se dieron. La capacidad de aconsejar, de enseñar, de predicar, de escribir cartas, cualquier don o talento natural que Dios nos dio, hay que usarlo, porque si no lo usamos, lo vamos a perder. Y el que tiene talentos, cuanto más los cultiva, gana más talentos. Ahí está, se cumple, que tiene más le será dado más, porque está cultivándolos. Y si usted no lo cultiva, aún lo que tiene, lo poco que tiene, lo va a perder. Y todos esos dones y talentos son propiedad ¿de quién? De Dios. Y te los da y me los da para que mientras estamos en el tiempo de espera, estemos ocupados en hacer algo para el bien de los demás. Porque ustedes saben que hay un dicho que dice: el que espera, ¿qué cosa? No hay cosa más terrible que cuando estamos esperando a una persona, quedamos de vernos en 1 hora y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, y llega un momento de desesperación. Ahora tenemos los cell phones, los celulares, los teléfonos. En otro tiempo no teníamos eso, ahora lo arreglas con una llamada. Pero si no te contestas, igual estás en el problema. Pueden pasar horas y no hay peor cosa que tengamos que estar esperando a alguien y que no llegue. El Señor Jesús no nos dio la capacidad de entender ni comprender cuándo va a venir. Él lo guardó en su sola potestad, dice que ni los ángeles del cielo saben. Nos dio sí indicaciones de que en qué tiempo estamos, hay que estar atentos a eso, pero Él no le dio a ningún ser humano la habilidad de predecir cuándo, qué día, qué hora, qué año Él va a venir. Y mientras esperamos ese periodo de espera que es tan angustioso, se tardó el esposo, cabecearon, se durmieron. Los hombres aquellos recibieron los talentos y no sabían cuándo habría de regresar su Señor, pero regresó. Y en ese tiempo el Señor espera que estemos ocupados en una relación maravillosa con Él,
como las vírgenes prudentes, y utilizando los dones y talentos que nos dio para beneficio de los demás. Nuestro dinero, nuestros recursos, nada de eso es nuestro. La salud, la fuerza, nada de eso es nuestro. Pero hay que usarlo mientras esperamos al Señor, para beneficio de su obra, para beneficio de otros que necesitan conocer el mensaje. Ustedes pueden ver, ahí hay una mina de oro para poder compartir. No es solamente tocar las puertas de dar estudios bíblicos, tu vida misma es un testimonio, el trabajo que puedes hacer con tus talentos. Por supuesto hay que tocar puertas, si usted puede hacerlo, fantástico, porque es mejor todavía, hay un mayor gozo todavía en eso. Pero hay muchas maneras de hacer la obra de Dios. Y la última parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos, enfoca otro aspecto de la preparación que necesitamos tener. Los versos 31 al 46 nos presentan ahora el momento cuando el rey viene a esta tierra. Y dice que cuando el rey viene a esta tierra, ¿y quién es el rey? Cristo Jesús. Cuando Él viene a esta tierra, se reúnen delante de Él todas las naciones, aparta unos a la derecha y otros a la izquierda, son las ovejas y los cabritos. Y cuando están delante de Él, le da la bienvenida a los de su derecha, diciendo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen derecho a eso? Porque les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Qué más? Fui forastero, me recogisteis, enfermo y me visitaste, en la cárcel vinisteis a mí. Y cuando le digan eso, cuando el Señor les diga eso, se van a sorprender. Y saben que esa parábola alguien la llamó la parábola de la bondad inconsciente. Porque ellos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos? No, nunca te vimos. Y Él les dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y está hablando de los que están en la cárcel. Porque los que están en la cárcel no todos son gente mala. Y aun cuando fueran malos, todos si fueran malos, igual Cristo vino por ellos para salvarlos. Y en lugar de juzgarlos, nosotros debiéramos amar a esas personas e ir a visitarlos, porque dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños. Le llama pequeños, sus hijitos, aún el que nosotros consideramos lo peor, las peores lacras de la sociedad, son hijos e hijas por los cuales Cristo Jesús murió también. Y entonces ellos dirán: ay Señor, así que cuando hicimos a ellos lo hicimos a ti. Sí, así es, ustedes lo hicieron a mí, porque yo estoy en la vida de ellos, por ellos vine también. Cada ser humano es un ser humano por el cual Cristo vino a morir. No solamente eso, luego viene el momento cuando se enfrenta con el otro grupo, los representados por los cabritos, y les dice a ellos al revés: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, a la destrucción. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber. Y le repiten lo mismo que le dijeron a los otros. Y estos se sorprenden también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero y enfermo? ¿Cuándo, Señor? Si te hubiéramos visto, te hubiéramos ayudado, pero no te vimos, Señor. Alguien llamó a esta parte de la parábola, así como se le llamó la parábola de la bondad inconsciente. Aquí, en este caso, se le llama también la parábola de la bondad desconocida, los buenos, y la otra parte, la parábola de la maldad inconsciente. No es que no querían hacer, noten que fueron juzgados no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros conocemos y sabemos lo que significa el amor de Cristo Jesús, cuando sabemos lo que eso representa, hermanos, nosotros tenemos la alegría y el gozo de compartir con aquellos menos favorecidos que nosotros. Y estamos predicando el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús es relación, preparación espiritual. La preparación espiritual va acompañada de los dones y talentos, el uso que damos de esos talentos, pero también va acompañada de las obras de amor que hacemos en favor de los demás, de los menos poseídos que nosotros. Esa es la verdadera preparación. Eso es lo que Cristo nos enseñó.
Y es donde debiéramos enfocar y colocar el énfasis de nuestra vida. Por supuesto, lo otro es importante, no estamos diciendo que no, por favor no me malentiendan, pero ese no es el énfasis. Este es el énfasis de la preparación que Cristo Jesús vino a enseñarnos a cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, hay dos textos que resumen todo esto. San Juan capítulo 13, verso 35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si guardareis debidamente el sábado. ¿No? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis una dieta vegan 100%. ¿Eso dice? No. Y no está diciendo que eso sea malo. Pero lo que dice allí es: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el sello del cristiano, hermanos. Es increíble, pero eso es. Porque dentro de los mandamientos de Dios está, por supuesto, la división de el amor a Dios, el amor a nuestros prójimos, y dentro de todo eso está el no matar, el no robar, y por supuesto el sábado, el cuarto mandamiento de Dios, es importantísimo. Claro que hay que guardar el sábado, claro que hay que enseñar del sábado, es una delicia, es una bendición, pero es el resultado de la salvación, no es el medio de salvación. El medio de salvación es Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que guarda el sábado y que no son adventistas del séptimo día. Pero eso no es que se van a salvar porque guardaron el sábado. Los judíos guardan el sábado, hay bautistas del séptimo día, hay la iglesia de Dios del séptimo día, etc. En fin, hay tantas cosas. Que es importante, que debemos guardar el sábado, por supuesto que sí. Pero hermanos, el centro viene siendo el amor de Cristo Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por supuesto, qué lindo si somos vegetarianos, qué lindo si practicamos los principios de salud, qué lindo si estudiamos las profecías, pero no nos olvidemos, si no tenemos amor, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. El énfasis correcto es el que Cristo vino a dar a cada uno de nosotros. Y hay otro texto más, San Juan capítulo 8, verso 31. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren qué lindo. El practicar el amor de Cristo, el permanecer en su palabra, son las dos señales distintivas del verdadero discípulo. Seréis verdaderamente mis discípulos si permaneces en mi palabra, si practicas el amor. Ahí está el centro de la preparación para cada uno de nosotros. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Saben ustedes? Ni mi madre ni yo sabíamos que era la última vez que nos encontraríamos sobre esta tierra. La visitaba de vez en cuando, estábamos a más de 1500 kilómetros de distancia y de vez en cuando la veía. Y la última vez que la vi, no sabía que iba a ser la última vez, ni ella tampoco se imaginaba. Pero cuando nos despedimos, después de abrazarnos y besar a mi madre, mi mamá se me quedó viendo y me dijo: hijito, tú eres un pastor. Y sabes, yo tengo una pregunta que hacerte. Sí, mamá, ¿cuál es tu pregunta? Yo pensé que se trataba de algún texto de la Biblia que no entendía, pero la pregunta fue: hijito, ¿cuándo vendrá Cristo Jesús? ¿Cuándo vendrá Jesús? Y yo le dije: mamá, nadie lo sabe. El Señor tiene en su sola potestad el tiempo. Sabemos que está cerca y tenemos que vivir con esa expectativa todo el tiempo de la venida de Jesús. Ni ella ni yo sabíamos que 2 semanas después ella pasaría al descanso. Y yo me encontraba con mi familia en San Antonio, Texas, y ella se encontraba a más de 2000 kilómetros en la costa oeste de México. Cuando un viernes de tarde entró la llamada para decirme: tu madre ha muerto este día. Y la reacción de todo, como todo ser humano, es la negación. Yo decía: no puede ser. La acabo de ver. No puede ser. Pero ahí estaba la realidad. Tuve que cumplir al día siguiente mi compromiso con la iglesia de San Antonio, donde estábamos en ese fin de semana. Y luego salí corriendo para Dallas, venir acá.
porque al investigar era el vuelo que más me favorecía para volar a la Ciudad de México, luego a la Ciudad de México para allá por la costa del Pacífico. Y todavía en el camino yo iba rogando, Señor, que se hayan equivocado, que no haya muerto ella. Pero cuando llegué, qué triste ver ese momento, ver ese féretro, ver su cuerpo inerte. Pero a pesar de todo eso, la esperanza del retorno de Jesús, del reencuentro, fortaleció mi corazón y pude predicar. Esta mañana, lamento, las emociones me ganaron, pero no es fácil, no es fácil. Dios me sostuvo en ese momento de poder predicar delante del féretro, del cadáver de mi madre, pero ella descansa esperando el retorno de Jesús. Y hermanos, el tiempo de espera es difícil, es doloroso, es triste. Muchas veces la soledad nos embarga. Cuando pensamos en nuestros seres amados que se adelantaron, qué difícil es. Sin embargo, tenemos que recordar que muy pronto la promesa se cumple. Y mientras se cumple esa promesa, no te distraigas poniendo énfasis equivocados. Estudia la palabra de Dios y recuerda, ahí están los 3 fases en la vida de la preparación verdadera del cristiano. Una relación maravillosa con Dios, continua como las vírgenes prudentes. El uso de los talentos que Dios te ha dado, de los dones, para compartir con los demás, mostrar el cariño y el amor de Dios y de ese medio compartir tu fe. En lugar de señalar que eres un idólatra, que eres la bestia o que a quien tú crees. Hermanos, este no es el evangelio de aquí. Y no porque uno tenga miedo, no. Es que tú no vas a convencer a nadie insultándolo. No seamos torpes. Cuando decimos que hay que decirle en su cara que es un idólatra y que el Papa es la bestia y que no sé cuántas cosas. Es barbaridad que nosotros estamos haciendo. Es cierto, la palabra de Dios nos enseña todas esas cosas, pero tú no vas a convencer a nadie insultándolo. Cristo no usó ese método. Tenemos con amor, con cariño, una relación bien cercana como las vírgenes prudentes, nos va a capacitar para decir las palabras apropiadas. Nos va a capacitar para usar nuestros talentos, para llegar al corazón de la gente, usando los métodos que Él nos ha enseñado. Y el interés de amar a nuestro prójimo, ayudar al pobre, al necesitado, socorrerlo. Eso es lo que hace el verdadero carácter de un cristiano que se prepara. Y mientras esperamos la venida de Jesús, hermanos, tendremos que pasar por dolor, por llanto, por separación, pero un poquito más, espera un poco más. Y voy a pedir que pongan atención a este video, y discúlpenme que hoy me pasé mucho el tiempo, pero quiero que vean este video para concluir. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en la aflicción. Cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay un río de paz
vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Señor, ayúdame a tener la verdadera preparación. Quisieran ponerse de pie. Hay alguien que esta mañana quisiera venir conmigo y decirle: Señor, cambia mi manera de pensar. Ayúdame para que pueda practicar esos principios, la verdadera preparación. Hay alguien que quiere venir conmigo y pedir en una manera especial la gracia de Cristo sobre su vida para soportar esta última parte. No tengan temor de venir. Si tú quieres venir, acércate aquí. Tal vez alguno no se ha sentido bien con lo que yo he predicado. No ha sido mi intención ofender, por supuesto que no. Pero eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Acérquense más, no tengan temor, hermanos. No tengan temor, acérquense, den espacio a otros más que vienen. Esta es una hora de reconsagración a nuestro Dios. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que sentir la compasión que Cristo siente por los demás y dejar de lado la crítica destructiva, dejar de lado aquellas convicciones personales, aquellos preconceptos, aquellos prejuicios que a veces tenemos sobre otros, porque solamente Dios puede hacer esa transformación. Acérquense, los que están en medio pasen un poquito más acá para que den lugar a otros. Tenemos muchas cosas que necesitan ser reestructuradas en nuestra mente, en nuestra vida. Acérquense, hermano, no tengan temor, vengan aquí hasta el frente. Estoy seguro que el Señor va a fortalecer nuestra fe y nos va a permitir ser más tolerantes, ser más amorosos, si seguimos esos tres principios que en las tres parábolas el Señor nos enseña. Ahí está la clave para que practiquemos las cosas maravillosas que Dios nos ha dado sin olvidarnos que ese es el énfasis que Dios quiere que hagamos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, estamos cansados de este mundo. Hay tanta injusticia, tanta discriminación, tanto odio. Hay tanto temor, Señor, y no solamente eso, un temor destructivo. Hay tantos sentimientos negativos,
que llenan el corazón de nosotros los seres humanos. Ninguno puede decir que es mejor que otro. Pero el diablo ha manipulado todos los medios posibles para convencernos de que estamos en lo correcto. Y aún nosotros como creyentes, oh Dios, al igual que las vírgenes, las 10 vírgenes, estoy seguro que tú nos das este mensaje porque entre nosotros mismos estamos divididos. Algunos como las vírgenes insensatas, tenemos el conocimiento, creemos en ti, pero tenemos nuestras propias convicciones e interpretaciones de lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para no ser reprobados. Ayúdanos para vernos unos a otros como seres humanos caídos, pecadores, pero que son redimidos, somos redimidos por la sangre de Jesús. Ayúdanos a vernos no como somos, sino como nos ve Jesús. Y que de esa manera su carácter pueda revelarse en nuestras vidas. Y que esta iglesia pueda ser una iglesia poderosa, donde la gracia de Jesucristo y su amor se haga sentir, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, que podamos ser instrumentos de paz, de amor y de bendición. Señor, levanta a tu pueblo, úngenos con tu Santo Espíritu. Y en este periodo de espera, aunque sufrimos, aunque batallamos, Señor, aunque muchas veces sentimos la soledad, aunque hemos perdido seres amados y nos parece demasiado tiempo para volver a verlos, danos la fortaleza de lo alto, para que mientras esperamos, seamos depósitos de tu amor y cumplamos la misión que nos has asignado. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.